Muy buenas tardes. El Centro Gnóstico de Enseñanza Suriel les da la bienvenida en esta tarde. Es muy grato poder compartirles, poderles enseñar, dar el mensaje, esperando que su conciencia sea quien reciba esta enseñanza. Como parte de ese proceso por el cual estamos todos trabajando, pues como humanidad y como nos encontramos actualmente, hablábamos ayer en la emisora una cuestión muy importante, que es acerca de la salud, acerca de cómo nos influye de una forma tan definitiva, de una forma tan importante, aquellos alimentos que consumimos. Nuestro tema de hoy se relaciona, pues, en parte con ese aspecto, pero más que todo con esta parte física. Nosotros poseemos un cuerpo. Muchas veces nosotros no entendemos la constitución, el funcionamiento de este vehículo tan maravilloso. Es más, ni la ciencia médica alcanza a comprender completamente el funcionamiento de este vehículo. Antiguamente no había ninguna separación entre lo psíquico y lo físico. Debido a eso nosotros conocemos y hemos escuchado como leyendas de aquellos misterios que son incomprensibles para el ser humano común y corriente. Los misterios egipcios, los misterios druidas, los misterios griegos. Por ejemplo, la construcción de las pirámides de Egipto aún sigue siendo un misterio para nosotros. Para aquellos dedicados a las ciencias esotéricas, aquellos que son capaces de comprender esa parte física y esa parte psíquica, pues les es fácil entender todo este tipo de misterios. Misterios, pues, para aquel que no los comprende, para aquel que no está preparado. Esa parte psíquica y el tema que tratábamos ayer en el programa, pues el hombre común y corriente no la puede comprender debido a que son cosas que están más allá de la capacidad del hombre normal. Esa anatomía oculta, ese tema que tratábamos ayer en el programa, ese tema maravilloso, el hombre no la ha podido desarrollar en sí, sobre sí mismo. El hombre solo cuenta con esos 4 cuerpos de pecado, pero no es capaz de desarrollar más allá todas esas virtudes, esas facultades latentes como semillitas allí, que lo va a convertir en hombre de verdad. Solo los hombres íntegros que desarrollan esas facultades, pues van a comprender esos misterios. Pero sí se hace necesario entender nuestra relación con este cuerpo físico, nuestra relación con el mundo exterior. Se hace necesario comprender nuestra relación con nosotros mismos. Cuando hablamos de estas 3 tipos de relaciones, obviamente nos quedamos cortos. Como les decía, no comprendemos ni siquiera el total funcionamiento ni el 100% de las capacidades inherentes al ser humano en este vehículo. Estamos mal relacionados con este vehículo planetario. Estamos mal relacionados con el mundo exterior cuando obviamente tenemos problemas familiares, tenemos problemas económicos, tenemos problemas sociales, tenemos problemas políticos y tenemos problemas laborales. No comprendemos ese mundo de relaciones y mucho menos mucho menos comprendemos y aprendemos a relacionarnos con nosotros mismos. Esos 3 aspectos de las relaciones son básicos para nosotros poder manejar
no manejamos ni siquiera lo básico, lo físico, mucho menos las facultades latentes allá. Pero vamos a enfocarnos en esa parte física, en esa parte de nuestra salud, la salud de este vehículo físico que necesitamos, y lo necesitamos sano completamente durante muchos años para poder autorrealizarnos, para poder integrarnos con nuestro ser. Aquí se ha hablado en este centro de conferencias acerca de los tipos de alimentos que convienen. En los programas se les ha insistido muchas veces hacia los hermanos, tanto esta información como hacia las personas pues que no asisten a los centros de estudios gnósticos. Pero muchas veces a nosotros se nos olvida que esa relación con nuestro cuerpo físico es indispensable y generamos ciertas consecuencias a nivel de salud que muchas veces, aunados con aquellos que enferman nuestro vehículo, aquellos agregados psicológicos, pues nos arrastran aún más a este mundo de inconsciencia. Porque a la larga, ¿quién es el que produce la úlcera? ¿No es acaso la ira? En definitiva, la lujuria, ¿qué es lo que nos causa? Nos va a producir el cáncer. Todos estos elementos, obviamente en nuestro interior, arrastran la máquina humana, degenerándola, convirtiéndola al fin y al cabo en inútil, inadecuado para realizar el proceso. Como estamos en contacto siempre y hemos escuchado a los hermanos lamentarse de la situación de que están enfermos, de la situación de que ya la edad, de que es un proceso, de que el cuerpo, de que no sentimos que pues nos enfermamos constantemente, que no somos capaces entonces de mantener esa salud física para realizar el trabajo. Muchas veces también allí se manifiestan la mala voluntad, la pereza. Tenemos mala voluntad para levantarnos, hacer las prácticas. Tenemos mala voluntad para asistir a los centros de conferencia. Tenemos mala voluntad para hacer el sacrificio, para ir y entregar los volantes, hacer un trabajo de difusión de las enseñanzas. Esto obviamente no nos beneficia a la hora de nosotros solicitar la ayuda a la ley para que nos ayuden a regenerar nuestro vehículo físico. Es una parte que no debemos obviar, pues necesitamos ese sacrificio para nosotros poder mantenernos firmes en la gran obra. Bien, sin embargo, existen y han existido siempre, gracias al mensaje, a lo que nos ha heredado el maestro Samael, ciertas técnicas, ciertos conocimientos, ciertas prácticas. Antiguamente también existían métodos para que las personas realizaran lo que llaman en las iglesias las penitencias. Existen todavía personas muy devotas que siempre acuden a una oración, una cadena de oración. Existen también personas muy devotas que hacen los ayunos en forma mística, rigurosa, que realizan esos ayunos sabiendo las consecuencias tanto para la parte física como para la parte espiritual. Es decir, necesitamos hacernos sensibles a que ese puente entre lo físico y lo espiritual depende de nosotros, pues acercarnos, acercar esa brecha y de esta forma hacer el trabajo en una continuidad, con un propósito, ya en forma más ligera,
Obviamente, si nosotros nos hacemos conscientes que le vamos a dar al vehículo la fuerza, la energía, con todos los aspectos del trabajo, el vehículo nos va a colaborar y nos va a servir durante mucho tiempo. Pues, escuchando a muchos hermanos dicen, no, ya yo tengo tanto tiempo, ya yo tengo tanta edad, pues ya yo qué voy a esperar, ¿sí? ¿Y qué sucede entonces si se trabaja con la energía sexual, si se está trabajando los agregados? Pero, por un lado, hay quienes aún siguen consumiendo alcohol, hay quienes siguen dándole cualquier tipo de alimento al vehículo físico, y allí complacen a ese agregado de la gula, aquellos que les encanta la comida pues chatarra, la comida que no lleva ningún beneficio al vehículo físico, más bien todo lo contrario, porque sabemos que el cuerpo se desgasta tratando de sacar energía de un producto que en realidad no lleva nada al cuerpo, sino que va cargando más de toxicidad nuestro vehículo físico. Entonces, la idea es, el propósito es autorreflexionar, cuestionarnos. Si por un lado hacemos todo el proceso, si por un lado estoy trabajando con los 3 factores de la revolución de la conciencia, pero a la hora de recibir mis alimentos, no hago una clara elección, no tomo conciencia de qué tipos de alimentos consumo, que vayan a contaminar esa energía, que la vayan a hacer más densa, o que incluso hagan que el trabajo sea pesado o se pierda la energía sexual. Por ejemplo, con el consumo de cerdo, con el consumo de ciertos productos, las salchichas, embutidos, todas estas cuestiones que uno no sabe a la larga qué contienen. Entonces, nos estamos autosaboteando, como diríamos. Debemos ser más conscientes, debemos ser un poquito más coherentes entre lo que necesitamos comprender y llevar a la práctica. Les decía que se nos enseñan acerca de estos rituales, ¿sí?, que son las penitencias. Cuando nosotros nos hablan de penitencias, enseguida vamos a esa parte de la antigüedad en la que se imponía un rosario, en la que se imponía arrodillarse, pues muchos grupos hacen ciertas caminatas, van a ciertos lugares como una forma de penitencia. La ciencia gnóstica enseña una penitencia a nivel místico, a nivel psíquico, a nivel físico, obviamente, y a nivel espiritual. Cuando hablamos específicamente de la salud de nuestro cuerpo, sabemos que el buen manejo de nuestras energías nos va a llevar a recrear nuestro cuerpo físico, volver a crear órganos nuevos, células nuevas, sangre nueva. De allí, dependiendo de ese proceso con nuestras energías, dependiendo del trabajo con los agregados y con la ayuda de la Madre Divina, nosotros vamos a lograr regenerarnos. Esa regeneración empieza por nuestro cerebro. El cerebro se va a regenerar, obviamente es un proceso científico, es un proceso a nivel también psicológico y espiritual. Bueno, y ustedes se preguntarán cuáles son esas prácticas de penitencia. Pues el maestro Samael las dejó muy claras. Nosotros las conocemos como los ejercicios de la macería, las prácticas con el Viparita Karani Mudra y otras prácticas también.
Antes que todo, es bueno recordar, todos nosotros ya tenemos esta información, por ejemplo, cuál es la energía en el cuerpo humano la más poderosa. Es nuestra energía sexual. Es la más poderosa que existe en el organismo humano. Fíjense, esa energía, esos ospermos en el hombre, por ejemplo, son capaces de crear las células para el feto. Y allí va a ocurrir una mitosis. Una célula se va a dividir en 2, luego se divide en 4, luego se divide en 8, hasta crear, formar todos los órganos en ese nuevo ser que se está gestando. Es la energía sexual, recordemos. Pero el hombre común y corriente, el hombre normal, esa energía la desperdicia. ¿Qué pasa cuando nosotros trabajamos conscientemente nuestras energías sexuales? Entran en un proceso. Es bueno que recordemos además, por ejemplo, que el varón se forma en 3 etapas, 3 procesos. Ese bebé que se gestó de los 0 a los 7 años va a producir una capa testicular, la primera capa testicular de los 0 a los 7 años, y es dominada en esa etapa por la influencia lunar. La segunda capa testicular se forma de los 7 a los 14 y es dominada por la influencia mercuriana. La tercera capa testicular se empieza a formar en el varón de los 14 a los 21 años. Es una energía que está produciéndose a montón, a millones. Los jóvenes entonces desperdician esa energía, no la valoran. Ellos piensan que van a ser jóvenes todo el tiempo, no se dan cuenta, no valoran lo que tienen. En la persona adulta, esa tercera capa testicular se ha degenerado, ya no produce la misma cantidad de zoospermos. Por eso la diferencia entre un joven y una persona anciana. La persona joven está abierta a ideas. La persona joven tiene toda su salud, toda su potencial, tanto a nivel de todo su cuerpo físico, especialmente del cerebro. La persona adulta ya no genera la misma cantidad de zoospermos, y si los genera, obviamente enseguida piensa en expulsarlos, porque no conoce otro método, porque no entiende que la facultad para convertirse en hombre reside en esa energía sexual. Entonces, ¿qué le pasaría a un joven si en un momento se volviera viejo? Comprendería y reflexionaría acerca del estado lamentable en que puede terminar si esa persona sigue desperdiciando su energía vital. Energía creadora, energía capaz de dar vida. A través de unas explicaciones muy sencillas, muy científicas, nos ayuda a comprender este proceso, porque nosotros necesitamos valorizar este proceso, valorizarnos hacia nosotros mismos, hasta que comprendamos por qué estamos enfermos. ¿Por qué estamos enfermos si tenemos la capacidad de autorregenerarnos, de autocrear un cuerpo nuevo? Esa tercera capa testicular entonces produce ciertos zoospermos. Esos van a ir al testículo adyacente. De allí suben por los canales
van a subir hasta la vesícula seminal. De la vesícula seminal pasa a la próstata. Este es un proceso maravilloso y en ese chakra, en el chakra de la próstata, el chakra prostático, va a ocurrir un proceso maravilloso. Cuando el ser humano hace todo este proceso, no permite ni siquiera que los zoospermos lleguen a la vesícula seminal. De allí mismo son expulsados, no llegan a la próstata. Cuando se hace este proceso, que esos zoospermos pasan al testículo adyacente, allí empieza una cuestión maravillosa. Se empiezan a cargar de electricidad y magnetismo. Además, se imantan como una brújula y empiezan a subir de sur a norte, de sur a norte. Son absorbidos a través de las membranas y entran en la corriente sanguínea y van a hacer que se estimulen todas las glándulas de secreción interna. Recuerden, aquellas 7 glándulas internas que regulan todo el organismo son entonces reactivadas por estos zoospermos. De allí, de la próstata, ya cargados eléctricamente, magnéticamente y polarizados de sur a norte, van a llegar al cerebro. Van a empezar a regenerar todo nuestro cerebro. Es decir, si tenemos ya como los órganos de la vista desgastados, como ciertos órganos internos, va a haber una increción 100% maravillosa de hormonas. La palabra hormona significa ansias de ser. Esas hormonas vitalizan todo el vehículo físico, lo cargan de nueva vida. Se regenera el cerebro, se regeneran las facultades y viene ese proceso que les decía. Ya entonces tenemos la capacidad de convertirnos en verdaderos hombres y poder comprender los misterios más allá de lo físico. Este proceso, obviamente, nosotros ya sabemos que se hace con el Saha Maituna, dándole esa electricidad y ese magnetismo a esos zoospermas. No olvidemos que el proceso igual sucede en el aspecto femenino, en las damas. Van a incrementar ese número de hormonas femeninas en su sangre y va a regenerar todo el vehículo físico. La energía creadora tiene la capacidad de regenerarnos físicamente, psíquicamente, espiritualmente. Este proceso, trabajando con el Saha Maituna, trabajando con nuestros agregados, nosotros le podemos dar un empujoncito. Y ahí está la penitencia, ahí está la oración, ahí está el ayuno. ¿Por qué? Veamos. El maestro Samael nos habla de que estas prácticas, estos ritos que él los llama, que vienen de Oriente, estos ritos de la macería, van a hacer que el organismo equilibre sus chakras. Obviamente nosotros conocemos estas prácticas, pero ahí va la parte de la oración. En la parte física, la parte devocional, la oración, vamos a suplicar, vamos a rogar a nuestra Madre Divina, si queremos, primero, sanar un órgano. Segundo, que equilibre nuestros chakras. O tercero, que nos ayude con un defecto. Si comprendemos cómo todo se integra, cómo todo va dado a que el trabajo sea integral y lo podamos hacer de una forma objetiva y sin olvidarnos de esa parte devocional. Él recomienda todas estas prácticas, nosotros ya las conocemos, aquellos estudiantes pues que también llevan rato en estas escuelas las conocen. Sin embargo,
muchas veces olvidamos la importancia de todos estos ritos. Bien, les decía, equilibrar nuestros chakras, sanar un órgano enfermo y pedir ayuda para que nos elimine un defecto. El maestro Samael también nos recomienda una práctica dentro de esos ritos que es el viparita, levantar las piernas. En esa práctica, devocionalmente, con mucha fe, con mucho amor, debemos suplicar a nuestra Madre Divina que prepare nuestro vehículo físico para que seamos iluminados. Es decir, aquí en el comienzo del ombligo está ese sol resplandeciente que nosotros debemos interceder para que el Espíritu Santo, que la Madre Divina llame al Espíritu Santo y nos permita pasar ese sol de aquí, del plexo solar, al pedúnculo cerebral, es decir, al nacimiento del cerebro. Y la luna psicológica que tenemos en el cerebro la baje a la parte del plexo solar. Necesitamos fe, fe, fe. Necesitamos ser tenaces, porque las herramientas están dadas y nosotros nos olvidamos, nosotros nos dejamos más, como dice, dormir nuestra conciencia y nos amparamos de que estamos ya cansados, de que tenemos problemas de salud, de que ya no servimos para eso. Sin embargo, todos podemos comprobarlo. Todos tenemos un laboratorio, este vehículo físico, y en el cual podemos recrear, volver a crear, órgano por órgano, células por células. La oración, ninguno de estos ritos se hace simplemente a nivel físico. Es necesaria mucha devoción a nuestra Madre Divina. Desde que hacemos ya sea una runa, ya sea una vocalización, ya sea simplemente una meditación. A través de la meditación nosotros le atraemos cierta energía al cuerpo físico que nos da la fuerza para luchar contra el agregado. Les hablaba también del ayuno, un ayuno a nivel científico, a nivel místico, a nivel espiritual. ¿Cómo lo recomienda el maestro Samael? Ahora, no quiere decir que ustedes lo tengan que hacer estrictamente como lo dice él. Cada uno va de acuerdo a la medida de su cuerpo, hasta donde le pueda dar. Él recomienda, por ejemplo, un día completo de ayuno en el año. Es decir, en un día vamos a consumir limón, ajo, agua de limón durante todo un día, sin consumir alimentos. Al día siguiente, obviamente, se empiezan con, pueden ser caldos de verduras, comida suave, una vez al año. Al año siguiente, podríamos ya estar preparados para realizar 2 días de ayuno. Y así, paulatinamente, vamos aumentando. Ahora, necesitamos hacernos conscientes, pues si no podemos hacerlo un día, al menos hagámoslo mediodía. Si nos queda muy pesado, pues hacerlo con ajo, con limón, pues hay muchas opciones. Hemos hablado en el programa, hemos aconsejado las semillas de papaya, el clavito de olor también sirve para purgar, las semillas de limón, o sea, opciones naturales por las cuales nosotros necesitamos liberar toda la putrefacción que cargamos en los órganos, especialmente en el colon, porque eso influye de manera muy, muy decisiva. Vean, es tan importante el aspecto intestinal que un desequilibrio en esas bacterias nos llevan a estados emotivos. Es decir,
nuestros agregados tienen que ver mucho con la parte digestiva, porque hay una conexión entre el cerebro y el estómago. Tiene que haber un equilibrio en esa parte intestinal. Las bacterias son las que mantienen, esas bacterias intestinales, pues mantienen a raya los virus, las enfermedades. Y necesitamos volver a ese equilibrio. Todos, absolutamente todos nosotros tenemos un desequilibrio a nivel intestinal. Obviamente ese ayuno se hace en descanso, en oración, en ruegos, en peticiones. Todo con la parte devocional, la parte física. Bien, les hablaba también de pues que esos ejercicios, muchas veces el maestro Samael recomienda que hagamos la práctica del Viparita hasta durante 3 horas. Obviamente vamos a empezar pocos minutos y vamos a ir en aumento. Los podemos realizar al momento de acostarnos, los podemos realizar sin olvidarnos de nuestra Madre Divina, suplicándole, rogándole a ella, pues, que nos ayude en el trabajo. Meditación, necesitamos la autorreflexión sobre nosotros mismos, la meditación, para llegar a la comprensión de esos defectos. Bueno, espero sus preguntas. ¿Alguna duda? ¿Cómo debo hacer el ayuno? Muy buena pregunta. El maestro Samael para los varones recomienda consumir en ayunas limón y ajo a la hora del desayuno. Luego se consume agua de limón. A la hora del almuerzo, un buen almuerzo de ajo y limón. Luego se consume agua de limón. Y en la noche, obviamente, la cena, una cena con limón y ajo. Pero para las damas, él recomienda que el limón, pues, no lo consuman porque no nos sienta bien a nuestro organismo, sino que lo diluyamos, se diluye un poquito más. En estos días nos sorprendió y nos encontramos con un amigo. Él siempre mantenía su abdomen. El maestro Samael dice que un estudiante gnóstico jamás debe mantener la curva de la felicidad. Este amigo siempre tenía la curva de la felicidad bastante abundante y pues se le veía en un aspecto así como opaco. Lo encontramos en estos días y está radiante. Está haciendo ayuno, está haciendo oración y está purgando su cuerpo. El cambio es excelente, se le nota de inmediato el cambio. Entonces, pues a mí me pone mucho problema a la hora de yo querer hacer un ayuno, pues me ponen muchísimas trabas en casa para hacer un ayuno. Los animo a ustedes a que lo tengan en cuenta. Otra pregunta. Bueno, yo realizo ayunos, pero uno de los ayunos y que sirve para depurar todo nuestro organismo es la uva morada. Desayuno con uva morada, claro que tengo rato que no lo hago, pero así se va depurando la sangre, los órganos y también limpia el colon, que es muy buena, que es la uva. No consumo limón, sino es la uva. La del limón. Bueno, cada uno siente hacerlo a su manera. Sin embargo, no debemos olvidar la parte mística, la parte devocional, la parte de darle al cuerpo un descanso, ¿ya? El jugo de limón equilibra muchísimo el organismo. Va a limpiar la sangre, va a purificar. Nosotros
pues ya conocemos los métodos de suplicarle al elemental, de suplicar las ayudas a las divinidades para que ese sacrificio, ya, porque es un sacrificio, pues se nos tenga en cuenta. Aquella persona que sienta que tiene cierto defecto, que lo controla mucho, por ejemplo, ver televisión, que haga un ayuno de no ver televisión. Aquella persona que sienta que tiene cierta tendencia a consumir cierto producto, como el café, pues que haga un ayuno de café. ¿Sí? Bueno, muy interesante todo lo que nos has dicho. Ok. Cuando en algún momento pues hemos estudiado las obras del maestro Samael, a mí siempre me llamó la atención que él usaba una terminología muy interesante, pero de entre toda esa terminología interesante, la que más me llamaba la atención era cuando él se refería a la parte atómica. El maestro Samael siempre habla de la parte atómica, y entre muchas de las cosas que dijo que todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia. O sea que si nos atenemos a que eso es literal, entonces la comida también tiene conciencia. Entonces, si eso es así, y nosotros estamos trabajando por el despertar de nuestra conciencia, nosotros deberemos consumir entonces alimentos cuya conciencia no sea tan densa o esté contaminada. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Gracias por ese aporte. Veamos. Los estudiantes gnósticos necesitamos ser científicos, ser místicos, ser religiosos. Hay un pasaje en la Biblia que me gusta mucho y me hace reflexionar, espero que a todos nos haga pues recapacitar, y es aquel en donde el Maestro Jesús libera a un poseso de ciertos demonios en un poblado y les manda a esos demonios a habitar en un cerdo. Esos cerdos salen descarrilados, se despeñan y van a caer al mar y mueren. Si nosotros comprendemos el estado del alimento que consumimos, si meditamos de dónde viene, qué contiene, qué me aporta, obviamente vamos a escoger mejor nuestros alimentos. Es maravilloso también poder recordarles a nuestros hermanos la incompatibilidad que hay entre cierto alimento que produce mucha sensación de placer, que produce supuesta energía en el cuerpo, pero que a la larga deteriora muchísimo nuestro cuerpo. Azúcar. La azúcar deteriora de una forma terrible las células en nuestro organismo, en nuestro cerebro. Porque a la larga no es azúcar lo que estamos consumiendo, es un químico cargado de cosas inadecuadas. En cierta ocasión, hace mucho tiempo ya leía un artículo de que cómo la energía, si ya nosotros estamos trabajando nuestras energías, es contaminada con esta cantidad de venenos. Literalmente son venenos a nuestro organismo. Quiero dejarles esa inquietud. Existen muchas alternativas, primero naturales, segunda económicas y tercera fáciles y que dan una ventaja a nuestra salud en nuestro vehículo físico. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, cómo no, para hacer un aporte y corroborar
el mensaje que usted está dando en esta tarde. Nosotros como estudiantes gnósticos sabemos que para mejorar y tener un mejoramiento orgánico tenemos que clasificar los alimentos y que en esa forma podemos nosotros crear las facultades de poder crear, y valga la redundancia, esos cuerpos internos, los cuerpos existenciales del ser. Si una persona que esté comiendo cerdo, pues lógicamente eso puede ser muy sabroso, pero es dañino. ¿Por qué? Porque comiendo cerdo no podemos crear esa facultad que debemos tener internamente y por ende crear esos cuerpos existenciales del ser. Tenemos que clasificar los alimentos como usted bien lo acaba de explicar, y así en esa forma pues indudablemente podemos llegar a un comportamiento orgánico agradable y místico para poder hacer el cambio radical. Bueno, yo digo que para todo esto lo más recomendable es ser vegetariano. No es recomendable ninguna clase de carnes. Ser totalmente vegetariano, porque el ser humano y sus organismos fueron hechos para ser vegetarianos, ni para ser carnívoros, y ninguno de esos alimentos fueron creados para consumo del hombre. El hombre fue creado para ser vegetariano. Entonces, para este proceso espiritual, lo que se requiere es el contacto con nuestra naturaleza, que es pura. No hay químico, y si uno mismo tiene su propia hortaliza, sus propios medios para tener las verduras, es aconsejable. Totalmente nos indica ser vegetariano. Gracias. Muchas gracias por sus aportes. Bueno, nosotros, como les decía, tenemos cada uno un laboratorio. Cada uno va a manejar ese laboratorio, va a experimentar y a obtener unos procesos. Y si no está conforme con lo que ha obtenido, cambie, busque, mejore, experimente hasta lograr el equilibrio. Personalmente, he logrado entender las dietas vegetarianas, comprender y llevar un equilibrio, ¿sí? Porque estamos en un planeta que se encuentra por un proceso y hacemos parte de ese proceso. Entonces, como les decía, nosotros comprendemos y respetamos la posición de cada uno. Aquí no se trata de decir usted tiene que volverse carnívoro, usted tiene que volverse vegetariano, que cada uno experimente, que cada uno actúe de acuerdo a su conciencia, que cada uno sea guiado para que actúe en consecuencia. Pero nuestro cuerpo nos está dando ciertas señales, ciertas alertas. Por favor, atendamos esas alertas, no las pasemos por alto. ¿Alguna otra pregunta? La vigilia, ¿qué tanto aporte le puede dar a la salud del cuerpo? Así como es el sueño de dormir, pues, la vigilia, ¿qué aporte le puede dar al cuerpo humano, o sea, de salud? Una vigilia. Todas las vigilias, o sea, explican ese paso, porque eso es interesante saber un estudiante esotérico cómo puede aprovechar ese punto de la vigilia para su desarrollo orgánico y psicológico y todo. Bueno, les decía que nosotros necesitamos iluminarnos. Para poder iluminarnos necesitamos eliminar los agregados psicológicos. Cuando la palabra, las escrituras, el Maestro Jesús recomienda, estad atentos, vigilad,
se refiere a una vigilia interna, una vigilia hacia esos defectos pues que llevan a enfermar el cuerpo. Cuando ya necesitamos hacer una práctica física para vigilar, por ejemplo, podemos hacer oración, meditación, podemos hacer las vocalizaciones. Estas prácticas, obviamente, nosotros ya comprendemos que tienen una redundancia en los planos superiores. Por ejemplo, cierto estudiante le escuchaba comentar que se le había dado mucho interés por las vocalizaciones y había estado vocalizando durante varias semanas. Y una noche de repente despertó y se vio sentado en una calle, en una esquina, diagonal a una esquina. Estaba cruzado de piernas en actitud de meditación y vio que venían ciertos individuos vestidos con ropas negras, con unos que se colocan aquí en la cabeza, unos pasamontañas, unos trapos todos cubiertos, forrados toda la cara, y traían como especie de unos palos, unas espadas. Venían a agredirlo. Ese estudiante empezó a vocalizar allá en esos planos y los enemigos, los que venían a atacar, pues desaparecían. ¿Qué les quiero decir con esto? Cada práctica que nosotros realizamos en el plano físico redunda en los planos superiores, redunda hacia mostrarnos los resultados del trabajo, a mostrarnos un defecto. Entonces es un tipo de vigilia, ¿ya? Oración, devoción a la Madre Divina, ¿sí? No olvidarnos de nosotros mismos. La otra cuestión es mirar bien el entorno, es una parte de vigilia, ¿ya? Mirar qué se manifiesta dentro de nosotros, no identificarnos. La no identificación también es otra parte de esa vigilia. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Les damos las gracias por su asistencia, a nuestros amigos que nos dan la oportunidad de llevarle este mensaje hasta sus hogares. Muchas gracias y para todos, paz inverencial.